La dolarización te garantiza una estabilidad monetaria y una moneda fuerte para generar que la Argentina despegue. Vos necesitas hacer un montón de reformas. No es que la dolarización es la reforma, es una de las tantas. Precisamente para que haya una disciplina fiscal, porque vos no podés emitir dólares. Y al dolarizar, tampoco tenés necesidad de tener Banco Central, porque la función del Banco Central es, entre otras cosas, imprimir el papel moneda. Y además, es un gesto que, de Milei en el siguiente sentido. Él se autorrecorta el poder. Porque si él tiene el Banco Central a su favor, puede disponer de la impresión de billetes para cualquier emprendimiento demagógico, para hacer plan platita, esto, aquello, lo otro, o disponer de lo que se le canta. Y algunos le han preguntado, bueno, pero entonces, mantener independiente el Banco Central y listo. Sí, pero cuando yo me vaya del poder viene otro y lo usa y volvemos otra vez a tener inflación. Con esto nos garantizamos que ningún demagogo tenga acceso a envilecer el dinero de los argentinos para financiar presupuestos faraónicos que para lo único que conducen es para reventar el salario, sobre todo de los sectores más pobres. Me encuentro del otro lado con mi gran amigo Nicolás Márquez, con quien hemos pensado grabar este video que creemos que va a ser no solamente muy divertido, sino también muy instructivo y desmitificador. Vamos a repasar una a una las 10 mentiras que nosotros juzgamos principales que se están arrojando en los medios de comunicación sobre las propuestas de Javier Milei. Vamos a ir mencionando las 10 mentiras y vamos a ir refutándolas. Faltan menos de 2 meses para las elecciones generales de octubre y la prensa hegemónica, la prensa de la casta política, está sirviendo fielmente a su amo. Está sirviendo fielmente a los políticos que le pagan para que hagan este tipo de operaciones mediáticas y para que le mientan al pueblo. Entonces vamos a ir viendo con Nico las 10 principales mentiras que la prensa está diciendo y que los otros espacios políticos también lo están diciendo, por supuesto, y vamos a ir refutando una a una. Nico, ¿cómo estás? Bien, bien, me parece que esta es una buena iniciativa porque mucha gente, bueno, está ensimismada con sus cosas, con sus problemas, y por ahí escucha al pasar denuncias o un futuro catastrófico. Si Milei llegase al poder, nos quedaríamos sin esto, sin lo otro, sin aquello. Vamos a ver qué hay de cierto y cuánto hay de mentira. Yo digo de antemano, vaticino que de cierto no hay nada. Pero me parece interesante explicarlo y creo que los 10 ítems que escogimos son los más recurrentes y los que más preocupan a la población, de manera que me parece que va a ser enriquecedor para nosotros y para los que nos escuchen. Sí, así es. Y aclaro que la idea originalmente fue de Nico, hablando con él por WhatsApp. Me dice, hace poco, hace creo que 3 días más o menos, me dice, ¿por qué no hacemos un video donde desmitifiquemos lo que está diciendo la prensa sobre las propuestas de Javier Milei? Entonces, audio va, audio viene, empezaron a surgir cuáles creíamos que eran esas 10 principales mentiras. Así que vamos a ir haciendo una y una, aunque vamos a ir participando, ¿no? En todas, cada uno, pero si me permitís, me gustaría empezar con una de mis favoritas. Vamos a empezar con esta, que es una que se ha repetido hasta el cansancio y que lo dicen en todos los espacios, en los espacios kirchneristas, en los espacios de Juntos por el Cambio, los periodistas ensobrados de uno y otro color. Te van a decir lo siguiente: si no tenés plata, no vas a poder estudiar si gana Milei, porque se acabó
la gratuidad de la educación. La educación pública se acabó, la educación pública ya no será, por lo tanto, gratuita para nadie y si no tenés plata, pues olvídate de ir al colegio, por ejemplo. Esto es, en primer lugar, una mentira porque la educación gratis no existe. Es decir, partamos de esa base, no hay nada gratis. La educación que le llaman gratuita en verdad está pagada no con el dinero del bolsillo de los políticos, sino con el dinero de los contribuyentes, que es extraído en función de impuestos a la ciudadanía. Entonces, la educación se tiene que financiar, por eso hay un Ministerio de Educación, en este caso, al cual se le designa toda una partida presupuestaria para poder mantener el sistema. Esto implica mantener los edificios, mantener las escuelas, sus insumos, mantener toda una plantilla de docentes, administrativos, gente de limpieza, gente que ocupa distintos roles, distintos cargos a lo largo y ancho del país. Y todo eso amerita un presupuesto. O sea, gratis no es. Partamos de ahí. Cuando decimos la educación es gratis, lo que tendríamos que decir es la educación está siendo pagada por aquellos que contribuyen con impuestos al Estado. Bien, punto. Ahora, por otra parte, es también una mentira porque si gratis significa que aquel que va a tomar la educación, aquel que va al colegio, no tiene que desembolsar de su dinero, esto va a continuar siendo así para aquellos que no tienen dinero para pagar educación. Lo único que va a hacer Milei, y ni siquiera hasta donde entiendo va a ser en las reformas de la primera generación, sino más adelante, o sea, andando el tiempo, va a ser invertir el sentido del financiamiento público a la educación. No significa que va a retirar el dinero de la educación, sino que en lugar de financiar la escuela pública, va a financiar a los individuos, a los demandantes de educación a través de un sistema de vouchers para que esas personas puedan escoger a qué escuela ir. Claro, si se trata de menores de edad, pues quien tendrá que escoger serán los padres de familia. Por lo tanto, se va a empoderar, por un lado, a la familia, que ya no va a estar sujeta al adoctrinamiento estatal, un adoctrinamiento coactivo del cual es muy difícil salir, sobre todo cuando no tenés dinero para poder escoger qué tipo de educación querés para tu hijo. Eso se acabó porque el Estado, en lugar de darle dinero a las escuelas, se los van a dar en forma de vouchers a los padres de familia y estos van a poder escoger. Y además de empoderar a la familia, este sistema genera mecanismos de mercado, de competencia, para que las mejores escuelas sean las que sobrevivan y aquellas escuelas que no sirven, que no dan buena educación, que no son escogidas por los padres de familia porque no confían en ellas, y esas escuelas tendrán que desaparecer como todo aquello que no tiene una demanda genuina desaparece. Además, las escuelas van a competir entre sí para captar mayor cantidad de alumnos para tener así mayor financiación. O sea que van a tener que preocuparse los docentes, los directores, etcétera, por capacitar, por brindar mejor calidad de servicio educativo. O sea, hay un estímulo al perfeccionamiento de la escuela y no un aburguesamiento burocrático, como ocurre con el sistema actual. Mira, de hecho el otro día un periodista de Infobae me dice, bueno, ahora vamos a suponer que la mayoría de los padres de familia quiere usar su voucher en el Nacional, que es un colegio prestigioso, histórico de Buenos Aires. Entonces, ¿qué va a pasar? Porque ahí hay límites, ahí hay cupos. Bueno, claro que hay cupos, pero cuando se ve que la demanda está presionando y que está excediendo la oferta, lo que tenés que hacer es ampliar la oferta. Entonces empezarás a poner distintas sucursales o irás ampliando el colegio, construirás más aulas, aumentarás los tamaños de los cursos, contratarás nuevos profesores, nuevos docentes de excelencia. ¿Por qué? Porque estás teniendo más gente dispuesta a darte un voucher, que significa dinero del Estado, como premio por dar una educación que los padres de familia quieren escoger. Ahora, las críticas a este sistema suele ser que va a ser muy difícil implementarlo porque ¿cómo haces para implementar esto en barrios muy pobres o en zonas muy desatendidas del país? Y estas críticas las plantean como si el sistema educativo fuera hoy una maravilla.
como si el sistema educativo llegara a esas zonas pobres, a esas zonas desatendidas del país, y como si el sistema educativo argentino no fuese una basura total. Vos mirá la magnitud de la basura del sistema educativo argentino, que damos vergüenza internacional en las pruebas internacionales, valga la redundancia, donde se mide a los estudiantes de muchos países. Por ejemplo, en las pruebas PISA, Argentina cayó en el ranking educativo mundial. De los 79 países evaluados, Argentina se encontraba en el puesto 63 en lectura, 71 en matemáticas y 65 en ciencias. O sea, en estas tres categorías, el país, la Argentina, se ubicó hacia el fondo del ranking y se ubicó por debajo incluso del promedio de América Latina, ya no del mundo, sino incluso de América Latina estamos al fondo. O por ejemplo, en el estudio regional comparativo y explicativo, que tengo entendido que esto es de UNESCO, donde se evalúa lectura, matemáticas y ciencias, se obtuvieron peores resultados que en las ediciones anteriores, o sea, vamos de mal en peor. Estos estudios se hacen cada cierta cantidad de años y cada vez la Argentina está peor. Y en la mayoría de los indicadores de este estudio, Argentina también quedó por debajo del promedio regional. Todos estos datos van a ir apareciendo en pantalla para que ustedes puedan confirmarlos. Así que bueno, el sistema de vouchers en un contexto como este es por lo menos una oportunidad para probar algo nuevo. El sistema tal como existe hoy en Argentina, el sistema educativo, está visto que no funciona, que es una verdadera porquería y que solamente sirve para generar chicos brutos. Ahora habrá que probar una nueva cosa y yo no entiendo semejante demonización y aparte la mala fe de cargar contra Javier Milei diciendo que ya no va a existir la educación gratuita, o sea, la educación que no tienen que pagar directamente los consumidores, sino que está financiada por impuestos. Así que bueno, no sé si quieres hacer algún comentario más o vamos a la segunda. Mira, hasta donde pude recoger, el presupuesto educativo evidentemente no es prioridad para el gobierno, porque tiene un presupuesto de $1.036 billones, $1 billón. ¿No? El presupuesto para el Ministerio de Género, Diversidad y otras extravagancias tiene 4 billones. Sí. Cuatro. Sí. O sea, fíjate la prioridad. Y después tomé de un informe de la revista Perfil que cuida el nombre de los políticos por respeto a los niños. Pero ¿a qué colegio van los políticos? Inclusive hasta se dividen por partidos. Los de Juntos por el Cambio van a un tipo de colegios y los peronistas a otros. Todos colegios carísimos. Los de Juntos por el Cambio mayormente el St. John's, el St. George, el Northland, y en el peronismo Escuela del Sol, Aleteia, Pedro Poveda y Santa Teresa en Tigre. Todos colegios hipercaros y exclusivos, como siempre. Y los de Juntos por el Cambio, aparte, son colegios con nombres muy gauchos, ¿no? Sí, Nacional y Popular. Muy autóctonos los nombres de los colegios. Sí, tal cual. Bueno, y esto mismo sucede en el próximo punto, que es el inherente a la salud. Que dicho sea de paso, cuando Massa asumió, tampoco se ve que es una prioridad, cuando Massa asumió como ministro de Economía, en agosto, cuando ya estaba preparando el presupuesto para el 2023, recortó el presupuesto de salud 10.000 millones de pesos. Perdóname que te interrumpa. Claro, el segundo punto sería, así como en educación decíamos, si no tenés plata no vas a poder estudiar, el segundo punto sería, si no tenés plata no vas a poder atender tu salud. Eso también es lo que se está diciendo, ¿no? Claro, exactamente. Además, acá hay un error conceptual. Al achicar tantos ministerios como va a hacer Javier, va a disponer de fondos para poder dar mejor salud y mejor educación y mejores prestaciones en los 7 ministerios que solamente pretende dejar. Claro. En cambio, cuando vos tenés multitud de ministerios, tenés un presupuesto enorme, una
desconcentración de energías en un montón de áreas, y esto a lo que apunta es precisamente a que haya mejor educación y mejor salud. Por eso mismo los políticos, como tienen las posibilidades económicas, no se atienden ni en hospitales públicos ni mandan a sus hijos a colegios públicos. Entonces, por ejemplo, siguiendo con el mismo razonamiento, el nacimiento del hijo de Alberto Fernández, no el travesti, sino el que tuvo ahora con Fabiola, se atendió en el hospital más caro de Argentina, el Otamendi. Sí, claro. Que es el mismo hospital donde se atiende el superministro de Salud histórico del kirchnerismo, Ginés González García. Que es el mismo hospital donde se atiende Cristina Fernández. Que es el mismo hospital donde se atiende la ministra de Salud, Carla Bisotti. Mayra Mendoza, famosa, en el Hospital Austral, del Opus Dei, bien progresista, nacional y popular. Bueno, Macri en el Otamendi también. Y Elisa Carrió, bueno, tuvo una afección en Mar del Plata, tuvo 10 días internada. En una clínica privada muy cara de Mar del Plata, pero no especificaba cuál, pero imagino cuál es. Y el otro día operaron de la columna a la mujer de Duhalde, del expresidente Duhalde, Chiche, también en la misma materia. Ahora, los hospitales son una vergüenza, son los hospitales públicos, digamos, colas, tenés que guardias de 7, 8 horas, médicos pésimamente pagos. ¿De qué salud? ¿Qué salud nos vamos a perder si gana? ¿Qué salud nos vamos a perder? ¿De qué nos estamos asustando? Sí. No, aparte que Milei va a tener un ministerio que se llama Ministerio de Capital Humano, donde se contempla el asunto de la salud. Va a haber seguros, o sea, no es cierto que si no tenés dinero no vas a poder atenderte en ningún lugar. La realidad de la Argentina hoy es que las personas están obligadas a pagar por dos. Nadie se quiere atender en ningún hospital público. Tenés que estar en una situación de necesidad acuciante para tener que tomar la decisión de ir a un hospital público. La clase media, incluso la clase media baja en Argentina, va a hospitales privados o tienen obras sociales de estas características. Y entonces están obligadas a pagar por dos, porque están pagando la salud privada por un lado, pero también están pagando impuestos para financiar un sistema de salud público que no quieren usar y no lo quieren usar porque saben que allí, más que salir curado, salís más enfermo que como entraste. Y las clases bajas, en este caso, están empujadas a tener que utilizar ese sistema nefasto que es la salud pública argentina porque no tienen otra alternativa. Ahora, las clases altas, dentro de las cuales hay que contar a la casta política, van a los mejores hospitales del país, como vos estabas mencionando. Esa es la distribución, creo yo. Esa es la distribución. Digamos, a mí me parece que estaba escuchando el otro día a una persona que se le había roto una vértebra y estuvo 9 horas esperando en un hospital público para atenderse, y primero atendieron a un delincuente porque en un tiroteo con la policía lo detuvieron, pero le cayó una bala. Entonces, la periodista le decía, estuve 9 horas y primero atendieron al delincuente. ¿Para vos te parece que lo tuyo era más grave que la bala para el delincuente? ¿Vos querés tener preponderancia sobre alguien que ha padecido un tiro en una bala en una pierna? Y por supuesto, yo soy un hombre honesto y el otro es un delincuente. Yo tengo que tener prioridad, no el delincuente. O sea, bueno, pero 9 horas. Y se fue a la casa, dijo. Me compré 1 kilo de ibuprofeno y me fui, porque no puedo 9 horas para que te atiendan en un hospital público. Se fue, lo contaba en una entrevista. Encima lo que se había quebrado era una costilla. El cirujano que me tenía que ver no me pudo atender porque tuvo que atender un chorro primero que cayó con la bala. Una costilla, ¿vos lo viste eso? Sí, lo vi. Es que aparte lo conocemos al chico. Tenemos fotos. A ver, vos y yo tenemos fotos con él porque él es militante libertario y militante pro vida, además.
Sí, sí, No sí, lo sí, vi sí. porque lo escuché por teléfono con y la periodista indignada, ¿viste? Bien, bien, Indignada. típico periodista progre, ¿viste? De manual, Sí, de sí, manual. sí, 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 típico, típico. No, él es, de hecho, él participaba en un grupo llamado de Instagram Pibes Libertarios, estaba siempre en las manifestaciones pro vida, militante de los ambientes libertarios, y bueno, justo a él le tocó terminar en un hospital público y sufrir lo que significa la salud nacional y popular de verdad, no a la que va Cristina Kirchner, no a la que va la gente de Juntos por el Cambio y la gente del peronismo, porque ahí se encuentran todos, ¿no? O sea, ahí seguro que se encuentran todos. Son todos socios. Son todos socios. Mira, vamos, si te parece, entonces a la tercera mentira. Eh, la tercera mentira dice así: Milei va a legalizar la venta de órganos. Esta seguro que la escuchaste, ¿no? O sea, ¿cuántas veces? Esa te la repite incluso la prensa internacional. Yo la he visto en medios internacionales una y otra vez en todas partes. Bueno, lo que hay que decir frente a esto es que Milei en una entrevista se le consulta no desde un punto de vista de proyectos políticos, sino de opiniones filosóficas inherentes a la corriente anarcocapitalista a la cual Milei en principio adhiere. Digo en principio porque cuando se trata de la realidad política, el anarcocapitalismo se muestra como una utopía. Entonces Milei, cuando se trata de realidad política, tiene que poner los pies sobre el suelo, y muchas de las cosas de esa filosofía política tienen que ser tiradas al tacho de la basura. Y Milei en esa entrevista dice, bueno, a ver, el tema de la venta de órganos filosóficamente sería admisible porque cada individuo puede disponer de su cuerpo, y si lo quiere comerciar, el Estado no tendría que impedirlo. Más o menos algo así fue el argumento. Esto fue hace algunos meses. El año pasado, de hecho, fue. Y entonces, a partir de esa entrevista, que es la única vez que yo lo escuché hablar sobre esto públicamente, ahí empezó toda esta campaña de que Milei va a legalizar la venta de órganos, que va a legalizar la venta de órganos. No, a ver, la campaña de Milei tiene en internet colgado todas las propuestas. Ustedes quieren informarse de cuáles son las propuestas políticas reales, no las opiniones filosóficas de situaciones hipotéticas en un mundo anarcocapitalista, sino la realidad de los proyectos políticos de La Libertad Avanza. Bueno, eso está colgado en internet, y en ningún ítem aparece que se tenga la voluntad de legalizar ninguna venta de órganos. Yo quiero aclarar que ni Nicolás ni yo estamos de acuerdo con esa óptica, porque no somos anarcocapitalistas, por empezar. No creemos en la mercantilización del cuerpo, no creemos que todas las cosas estén sujetas al principio mercantil. Creemos que la persona humana es digna, y la dignidad significa que tiene valor absoluto, y si tiene valor absoluto no está sujeta al intercambio económico, bien, según la filosofía a la que yo adhiero, y entiendo que Nicolás también. Entonces la venta de órganos no tiene ningún grado de legitimidad. Ahora, esto no significa convalidar la mentira de que si Milei gana las elecciones te va a legalizar la venta de órganos. Además, durante los casi ya 2 años que es diputado, jamás presentó un proyecto semejante o análogo. Exactamente. Nada que ver. O sea, sí, forma parte de la distorsión informativa en función de un comentario colateral. Casi te diría que era una suerte de llevar al extremo un principio en el contexto de una charla que se derivó en un programa radial con Tenenbaum. Exacto. El otro aspecto que ha Perdón. generado... Sí. Y sumo un punto más a esto que es importante. El único político argentino en campaña que ha firmado la carta de compromiso para la promoción de acción para erradicar la trata con fines de explotación sexual y tráfico de órganos de niños, niñas y adolescentes, ese es el largo título de esta carta que se está firmando por jefes de Estado en toda América. El único en firmarla en Argentina fue Javier Milei. De los candidatos en danza fue el único. Entonces, él
la firma frente a Eduardo Verástegui, que con su película Sound of Freedom está haciendo una peregrinación a lo largo y ancho de América, pero pronto va a llegar también a Europa y está intentando conseguir la adhesión de los más importantes políticos, incluidos jefes de Estado, como por ejemplo Bukele en El Salvador, el caso también de el jefe de Estado costarricense, bueno, ha logrado, por ejemplo, del alcalde de Lima, ha logrado de Donald Trump, firmas en estas cartas donde estos políticos se comprometen a combatir con todas sus fuerzas la trata infantil y el tráfico de órganos. Entonces, vamos a los hechos. No a las opiniones filosóficas y las disquisiciones radiales. En los hechos no hay ninguna propuesta de campaña de Javier Milei que implique legalizar la venta de órganos, y en los hechos sí hay un hecho que es fundamental, que es el único candidato en danza en la Argentina que ha firmado una carta de compromiso internacional para luchar contra la venta de órganos. Y otra cosa, los 4 candidatos, no sé si habrá más, Miriam Bregman, Massa, Bullrich y Milei, el único que está en contra del aborto es Milei. Entonces, los que se quejaban por la venta de órganos, por ejemplo, de un riñón, con lo cual estoy en desacuerdo, yo pregunto, ¿qué es más grave? ¿Vender un riñón, que en definitiva equivale desde el punto de vista de la salud a quien dona un riñón, en este caso a cambio de un bien material? Con lo cual, insisto, estoy en desacuerdo. Pero es muchísimo los que alzaron la voz de escándalo son los que están a favor del genocidio prenatal. Claro. O sea, ¿de qué te escandalizas? ¿Por un riñón? Si estás a favor de matar bebés. Claro. Todos los que compiten contra él, ¿no? Mirá, en el Twitter, y ya vamos al punto 4, pero cierro con esto. En el Twitter de Verástegui encontramos las fotos donde se firma este acuerdo y pone Verástegui: en caso de llegar a la primera magistratura del país, Javier Milei y su equipo se comprometieron a establecer como prioridad la defensa de la libertad y la integridad de los niños y a garantizar su seguridad ante la trata de menores. El convenio establece mecanismos de trabajo y de cooperación en materia de identificación, prevención y combate de este crimen atroz, que también tiene que ver, insisto, como su propio título lo dice, con una lucha contra el tráfico de órganos, no solamente el tráfico sexual, sino también el tráfico de órganos, que es un negocio macabro. Pasemos al punto número 4, te lo enuncio. No va a haber más cultura porque el Estado dejará de financiarla si gana Javier Milei. No va a haber más cultura, Nico. ¿Qué vamos a hacer vos y yo, que vendemos cultura? Pero, a ver, acá estamos tan acostumbrados al dirigismo y al paternalismo que hasta el Estado determina qué es cultura y qué no es cultura, y cuál hay que financiar y cuál no. La realidad es que el Ministerio de Cultura es, vamos a ponerlo en términos reales, es una caja para contratar artistas amigos, militantes, a los cuales vos les pagás un dinero muy suculento, sospecho que con una devolución para el funcionario que te contrató, porque son particularmente cachés muy caros. Yo encontré varios, pero tienen un año de diferencia, y en un país con una inflación del más del 100%, 150% se calcula, estos números que son exorbitantes para la Argentina, de todas maneras, hoy tendríamos que duplicarlos. Duplicarlos, sí. Pero, por ejemplo, bueno, Fito Páez, pobre, $2 millones. ¿2 millones de dólares? 2 millones de pesos, perdón, de pesos. Okay. Perdóname. Estamos hablando del 10 de diciembre, hace casi un año. Bueno, multiplícalo por 2, 4 millones de pesos. Lali Espósito, en noviembre del 2022, un año, 8 millones de pesos en el municipio de Lomas de Zamora. ¿Ok? Yeah. Después, por ejemplo, acá tengo varios cachés pagados con el Estado. Hay un grupo que se llama el Plan de la Mariposa. No sé qué, 500.000 pesos. Esto de hace un año,
Nahuel Penisi, que no sé quién carajo es, 950.000 pesos, todo masiva, por supuesto. Rodrigo Tapari, el ex Ráfaga, 1,5 millones de pesos. Sí. Coti, que es un cachivache que imita a Andrés Calamaro, a ese lo conozco. 1.600.000 pesos, Capanga, 1.700.000, los tequis, que no sé, hacen folclore, no sé qué. Sí. 2.750.000, la conga, 3.600.000, Lit, Kila, 4 millones, damas gratis, 4,5 millones, la vela puerca, que como son uruguayos y no quieren pesos argentinos, esto para los que defienden el peso argentino, pidieron cobrar en dólares, $30.000. Perdón, para que la gente entienda esto. Esto es por una aparición. Por un recital en un festival. Exacto, no es un conjunto, no es un paquete de recitales que van a ofrecer a las distintas provincias. No, es un recital. De un municipio, Tomé. De un municipio. De un municipio. Luciano Pereira, 7 millones de pesos, dividido 7,5 millones, y Tini Stoessel, 13.300.000 pesos. Ahora. Perdóname, ¿esto de qué año es? ¿Es de este hace año? Un año. O sea, por ejemplo, el caso de 7 millones que me dijiste de quién era que había sacado 7 millones. Divididos, creo. No, uno de los últimos. Luciano Pereira. Vamos a ver, o sea, vamos a multiplicarlo por 2 por la inflación. Hoy serían alrededor de 14 millones. Lo vamos a dividir por dólar oficial, ¿sí? Porque está pagándolo el gobierno. Y tenemos entonces cerca de $39.000. Bien, para que lo pongamos también en dólares. Tengamos en cuenta lo siguiente. Esta gente cobra esta plata sin ningún tipo de riesgo, ¿no? Si cantan bien, si cantan mal, si va mucha gente, si no va nadie, si anda bien el sonido, no hay nada. Ellos van, hacen sus 2 horas, su hora o el tiempo que les toque, hacen la presentación, cobran y se van. Acá no hay riesgo de nadie, no hay riesgo empresario, no hay un cuerno. Pero además, el argumento es, la gente tiene derecho a ver un espectáculo. Sí, con su plata. A ver, yo no iría a ver a ninguno de todos los que te nombré. A la mayoría ni los conozco. Yo tampoco. ¿Por qué? ¿En calidad de qué tenemos que estar financiando millonariamente a tipos que además deben tener su propia convocatoria a título privado? Y si no la tienen, bueno, que se dediquen a otra cosa y pongan un almacén, como quieran. Entonces, el Ministerio de Cultura es una caja para promover artistas militantes en sospechoso contubernio con los integrantes del Ministerio de Cultura. Entonces, cuando Milei dice esto afuera, absolutamente de acuerdo. ¿Y quién dijo que la cultura es lo que el Ministerio de Cultura determina? Claro. Que dicho sea de paso, acá veo muchos cantantes, a los pocos que conozco, de muy baja calidad. Baja calidad. Ahora, te sumo algo. A ver, vos y yo somos personas del mundo de la cultura, es decir, lo que en calidad de escritores lo que estamos vendiendo es cultura. O sea, pertenecemos a ese inmenso espacio de lo que se suele llamar la industria cultural. Somos escritores. Ahora, nosotros o sea, jugamos con las reglas de las personas de bien, que es no irle a quitar a otro su propiedad para embolsártela en tu bolsillo, ¿sí? Para embolsártela porque no aceptás las reglas de que la gente libre y voluntariamente puede escoger o no tu producto. Nosotros escribimos libros. Vender un libro no es una cosa fácil, mucho menos en el siglo XXI, mucho menos en la era de las pantallas por doquier. No es fácil vender un libro, pero a mí no se me cruzaría por la cabeza ir a tocarle la puerta a un Ministerio de la Cultura y a pedirle que me subsidie un libro que quizás la gente no quiere leer. Y si no me quiere leer, pues entonces yo tendré que replantear mi carrera como escritor y tendré que reinventarme de otra manera. Como porque todo el mundo. Como cualquiera que se dedique a trabajar decentemente. Estos tipos son unos sinvergüenzas, pero además se ofenden porque son corporativos y divinizan
la cuestión de la cultura. Yo sospecho, porque no lo he visto, esto lo podemos incluso empalmar con otra propuesta que sembró polémica y que me parece fantástica, que es la de cerrar el Inca. Para los que son del exterior, el Inca es el organismo que financia las películas argentinas, películas que nadie pide, que muy poca gente ve, pero que se financia con el dinero estatal. Entonces ahí aparecieron ya actores enojados con Javier porque está menospreciando otro rasgo de la cultura, en este caso de la cultura audiovisual. Flaco, conseguí la plata, grabá la película y si llenás las salas, te vas a hacer rico. Y si no las llenás porque tu producto no interesa, porque sos mal actor o porque aburrís a la gente o por lo que fuere, o bien mejorá, perfeccionate en tu arte o ponete un taxi, no sé, macho, no tenemos que pagar nosotros, porque además los desembolsos son enormes, son muy buenos desembolsos. Insisto, sospecho que los desembolsos son buenos porque hay un ida y vuelta, no cobra solamente el que los recibe. Esto es una sospecha que estamos viviendo en Argentina, ¿no? Es decir, en donde la corrupción es casi una suerte de religión no escrita, ¿no? Exactamente. Mira, cuento una anécdota muy, muy rápido, ahí haciendo un paréntesis. Con Nicolás en el año 2013 escribimos un libro que se llamó Cuando el relato es una farsa, y nos damos con que no teníamos los recursos para publicarlo. No se nos cruzó por la cabeza ir a pedirle al Estado un solo peso para que, bueno, aparte tampoco nos lo iba a dar porque íbamos contra el kirchnerismo, evidentemente, pero ni aunque hubiésemos tenido alguna posibilidad, no se nos cruzó por la cabeza. Lo que hicimos fue armar una preventa, estuvimos trabajando para poder vender incluso libros que todavía no habían sido impresos, bajo la promesa de enviárselo a continuación a la persona que había confiado en nosotros y había comprado de antemano el libro, que insisto, todavía no existía, y fue mucho trabajo, y después mandar los libros por correo, y son cosas que uno hace porque no quiere vivir de los demás. No querés vivir de los impuestos de los demás. ¿Qué gracia tiene que otro te esté financiando tu fiesta cuando nadie quiere ver tu película, o mucha gente no estaría dispuesta a ir a tu show, a tu obra de teatro, a tu espectáculo musical? Entonces, andá y sobrevivir en el mercado como hacemos la gente honesta. Y si al contrario tenés éxito, entonces ¿para qué necesitas que te esté subsidiando el Estado? Es decir, los pobres que no pueden comer. De eso se trata, así está la Argentina. Le sacás la comida a los pobres para darles millones a Fito Páez, a Tini Stoessel, a no sé quién, a Luciano Pereira, a todos esos, y a los actorcitos progres del sistema, ¿no? Que han hecho ingentes negocios. Me parece fantástico, una medida estupenda la de sacar el Ministerio de la Cultura, que me hace acordar al Ministerio de la Verdad. El Estado determina qué es la cultura y la financia con la plata de los pobres. ¿Viste? Mira, te sumo un dato más que es de este año y que tiene que ver con dos personajes que salieron a decir que Javier Milei, si ganaba, iba a quitarnos los derechos. En el Festival Confluencia 2023, Trueno, un chico que se hace llamar Trueno, cobró 25.410.000 pesos, o sea, más de $133.000 a dólar oficial de ese mes, que fue a inicios de año, y Lali Espósito cobró 39.930.000 pesos, que estamos hablando de $209.000, por cantar un ratito en un festival pagado con los impuestos de los demás. ¿Cómo no se van a quejar de que van a quitarnos los derechos? Lo que le van a quitar a ellos es este tipo de ingresos. Esa misma explicación, yo tengo miedo de que nos quiten los derechos, se la escuché el otro día al azar, porque no me iba lo vi en Instagram, a la pensadora Florencia Peña. Claro, sí, eso, están en la misma digamos, jugarreta, ¿no? Claro. Son todos los actorcitos progres que tienen y reciben precisamente estos favores a costa del 50% de la población argentina que vive bajo la línea de pobreza.
Bueno, ahí está. Pasamos, si te parece, entonces al próximo punto. El próximo punto dice así, este también es un clásico. Las mujeres se verán afectadas porque Javier Milei, si gana las elecciones, cerrará el Ministerio de la Mujer, los Géneros y las Diversidades. Pobres las mujeres van a quedar desahuciadas, desoladas, van a quedar desprotegidas porque el Ministerio de la Mujer va a cerrar. Bueno, lo cierto es que el Ministerio de la Mujer no ha hecho nada por la mujer en la Argentina y las cifras así lo revelan. Vamos a dar algunas cifras a continuación para que tengamos en cuenta indicadores más que significativos. Por ejemplo, lo que llaman femicidio. Lo que llaman femicidio, que sería el hecho de matar a una mujer por ser mujer. Eso tiene muchos problemas de tipo conceptual, pero no vamos a entrar ahí, vamos a tomarles el término tal como existe hoy en el Código Penal argentino, y vamos a dar datos a continuación del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, que están en la página oficial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bien, voy a ir desde el año 2014 hasta el año 2023. Estos son los números de los femicidios en Argentina. En el año 2014, 225 femicidios. En el año 2015, 235. Recordemos que todo esto de ni una menos están haciendo más o menos por esos años. El feminismo empieza a ver la luz más o menos en esos años y de hecho en el año 2015 nosotros empezamos a escribir el libro negro de la nueva izquierda. En el año 2015, 235 femicidios. En el año 2016 se dispara a 254. En el año 2017, donde ya el feminismo se ha vuelto hegemónico en el país, y que además empieza a chupar cada vez más recursos estatales, tiene omnipresencia en la prensa, se cuela en la currícula escolar, se cuela en los ámbitos académicos. ¿Querías sumar algo? Sí. No, repetir lo que dije antes. 4 billones. Sí, es el presupuesto para el Ministerio de la Mujer. O sea, es casi 4 veces más que lo presupuestado para el Ministerio de Salud. Claro. Mirá, en el año 2017 se van los femicidios a 273, o sea, pasaste del 2016, 254 a 273. En el año 2018 siguen creciendo, tenemos 278. En el año 2019 tiene una pequeña reducción, baja a 268. En el año 2020 hay una separación un poco curiosa, porque nos dicen en la Corte Suprema hay 251 víctimas de femicidio, pero hay un total de 287 mujeres muertas por violencia de género en general. O sea, en verdad el número ha aumentado, pasó de 268 a 287 mujeres muertas, en este caso por violencia de género. En el año 2021, el total es de 251 muertas por violencia de género. En el año 2022, 252. Y en lo que va del año 2023, en el primer semestre, informa la prensa lo siguiente. Mirá, récord de femicidios en el primer semestre de 2023 en Argentina, dice el economista. Se produjeron 151 femicidios en los primeros 6 meses de este año, con lo cual, si seguimos la misma tendencia, estaríamos hablando de más de 300 femicidios al cerrar el año. O sea, ¿qué ha pasado con los femicidios? Bueno, en el año 2023 podrías llegar a tener 300 si sigue esta tendencia, mientras que en el año 2014 tenías 225. O sea, tenías cerca de un tercio menos. Entonces, no ha ayudado absolutamente nada, ni el feminismo, ni la ideología de género, ni el dinero, que vos has hecho una muy buena mención a eso, que ya voy a entrar a eso, pero antes te voy a dar un dato más. Agresiones sexuales. Vamos a salir de los femicidios, vamos a agresiones sexuales. Estos son datos del Ministerio de Seguridad de la Nación. En el año 2017 se cometieron 3.716 violaciones denunciadas. Bien. En el año 2022, 5.613 violaciones. O sea, pasaste de 3.716 a 5.613 del año 2017 al año 2022, en solamente 5 años. Con lo cual, esto hay que asumirlo, no ha servido de nada. Y el presupuesto del año 2023 es de 4 billones en políticas con perspectiva de género, según informa Telam. Es el
14,65% del monto total del gasto público. O sea, casi el 15% del gasto público se te va en políticas de género. Ese monto es un incremento nominal del 102% respecto del año 2022. Y te sumo algo más. ¿Qué es esto? En verdad, esos 4 millones no van solo al Ministerio de la Mujer. Esos 4 billones se distribuyen en todos los ministerios porque como la ideología de género es una política oficial del Estado argentino, entonces el dinero para políticas de género se va a distribuir en todos los ministerios. Hasta en el último espacio del Estado argentino vos vas a tener la necesidad de armar políticas de género. Entonces, otra vez la pregunta es, ¿y para qué quiero un ministerio de género si hasta la última oficina, hasta el último ministerio va a tener asignado presupuestos de género? Es una verdadera locura. Entonces, ¿en qué se ha usado este tipo de dinero? Mira, te pongo solamente 3 casos. Mira esto. Por ejemplo, este dinero para salvar a las mujeres, se usa en bancos rojos contra la violencia de género. Bancos rojos, o sea, inauguran bancos que los pintan de rojo y te dicen que esto es una política para combatir la violencia de género. Acá tenés una institución que se llama Coviara, que le estamos mostrando en pantalla, que nos presenta la inauguración del Banco Rojo contra la violencia de género. La verdad es que la imaginación no me da mucho para pensar cómo podría ese Banco Rojo ayudar a la mujer en Argentina. Otro ejemplo, el Ministerio de las Mujeres destina 51 millones de pesos en coffee breaks y camareros, con las X, ¿no? Porque son inclusivos. Y dice así la bajada de línea, el pliego detalla que se contratará el servicio para almuerzos tipo lunch, desayunos y meriendas. ¿Qué te parece? 51 millones para hacer coffee breaks y desayunos cools, porque estos tipo lunch, meriendas, desayunos, bueno, ahí tenés 51 millones de pesos. Ahora, una más. El Ministerio de las Mujeres gastará casi 1 millón de pesos por mes en remises. A ver, si sos funcionario, andate como cualquier otra persona en el transporte público sosteniéndolo con tu propio bolsillo. Para eso cobras un sueldo. ¿Por qué tenemos que estar pagándote el remis para que te vayas al trabajo? Pagate el bus, pagate el metro, pagate el taxi vos mismo con tu bolsillo, pagate la gasolina, la nafta con tu bolsillo, pero no, estos se van en remises. Además, no sé si viste este festival por las infancias, del Día de las Infancias, pues ya no se llama el Día del Niño, ahora se llama el Día de las Infancias, y han puesto una gorda en tetas a dar un poema feminista. No lo podemos mostrar esto porque nos echan de YouTube, pero la gorda en tetas sale ahí haciendo una arenga en forma de supuesta poesía. Y te doy un último dato, Encima para el Día del Niño, o sea, para el Día del Niño. Exhibiendo un evento semipornográfico, sí, claro. Una desnudez desagradable, yo escuché el poema también, es coincidente con la estética de la persona que lo daba en cuanto al gusto, pero eso ni siquiera, eso tendría que ser en todo caso para adultos. Claro. ¿Cómo le vas a poner? A un niño dale un payaso, un entretenedor para que los haga jugar a algo conforme lo que son. No reventarle la pureza y la inocencia con espectáculos de ese estirpe, ¿no? No, y aparte de sumo, es para adultos que quieran pagar para escuchar esa porquería. Es claro, decir, pero además, digamos, se hizo el Día del Niño, ese evento, ese fue la motivación. Yo lo que te quería decir con respecto a los femicidios y la agresión sexual, el otro día preguntaban por ahí algún periodista de estos que están haciendo propaganda todo el día, ahora, ¿quién va a defender a la mujer si cerramos el Ministerio de la Mujer? Bueno, primer punto, el Ministerio de la Mujer es otro de los tantos curros de la casta, y en realidad el que tiene que defender a la mujer si es agredida física o sexualmente es el Código Penal, la justicia. Entonces, cuando me dicen, bueno, pero un hombre tiene una superioridad física respecto de la mujer, estoy de acuerdo, por eso las penas son elásticas. Vos tenés, ante un mismo delito, hay una gradación, ¿no? Qué sé yo, el que matare le corresponden de 8 a 25 años. Por lo menos en mi época, porque cuando estudié Derecho, no sé si eso fue actualizado en el Código Penal. ¿Por qué está eso?
porque no es lo mismo que yo mate a piñas a alguien que sea varón con las mismas herramientas que yo, que con mi peso, con mi altura, a que le pegue a un anciano en silla de ruedas, o a un chico de 5 años, o a una mujer. Entonces, según la brutalidad, según el medio empleado, el juez tiene una escala axiológica dentro de lo cual va a aplicar o una pena más alta o una pena más baja. Con aplicar el Código Penal, ahí ya tenés quién es la institución encargada de defender a la mujer ante una agresión o cualquier hecho de injusticia contemplado en el Código Penal. Más allá de que no vamos a hablar de la ideología de género porque hemos hablado hasta el hartazgo, pero en el punto específico la mujer no necesita un ministerio, necesita que se aplique la administración de justicia si es que es vejada, nada más. Y lo que les vendieron era que necesitaban resignificar las categorías y empezar a hablar de femicidio. Bueno, ahí está, se le han pasado años hablando de femicidio, y lo que ellos mismos llaman femicidios cada vez ocurren más. No era que para que ocurrieran cada vez menos había que cambiarles el nombre. Eso produce la ideología. La ideología cree que cambiando el nombre de las cosas modifica la realidad sustancial de las cosas. Y esto no es así. Es decir, le cambiaste el nombre de femicidio y ahí tenés cada vez más de lo que ellos mismos llaman femicidios. Te doy un último dato, ¿sí?, para que pasemos ya a un próximo punto, y es lo que tiene que ver con la pobreza. Es decir, esto también es importante a la hora de hablar de la mujer, porque mientras estas mujeres militantes del feminismo se dan la gran vida dentro del Ministerio de las Mujeres, las diversidades y no sé qué otra cosa, y el género, la pobreza en Argentina no deja de aumentar. Mientras ellas están con sus coffee breaks, tomando sus servicios de remis, dándose una gran vida de burócratas, la pobreza en Argentina no deja de aumentar, y esa pobreza evidentemente también afecta a mujeres. Mirá, entre julio del año 2022 y julio del año 2023, o sea, en un año, en Argentina se incrementaron los pobres en 2.7 millones. O sea, 2.7 millones más de personas en Argentina en solo un año cayeron debajo de la línea de pobreza. ¿Usted pensás que en esos 2.7 millones de personas no hay mujeres? Probablemente la mitad son mujeres. Entonces, esto de ¿quién va a proteger ahora a las mujeres? El Ministerio de la Mujer jamás ha protegido a las mujeres, ha protegido a un puñadito de mujeres militantes que se dan la gran vida, mientras este mismo gobierno multiplica la pobreza de hombres, pero también de mujeres, mientras lo que ellos mismos llaman femicidios no dejan de aumentar, mientras las violaciones no dejan de aumentar, y encima te dicen que si Javier Milei cierra el Ministerio de la Mujer, entonces Javier Milei va a poner en peligro la seguridad de la mujer argentina. Decime si no es cinismo. No, bueno, pero y además con estas cifras astronómicas de presupuesto, recordemos que este presupuesto fue votado por la supuesta oposición abortista de Juntos por el Cambio. Claro, ¿no? Exactamente. O sea, porque todo este desastre que está viviendo en Argentina no es solamente culpa del kirchnerismo ahora en su versión Alberto Fernández, sino que hay un contubernio, porque el cúmulo de ministerios lo agrandó Macri, ¿eh? Sí. También hay que decir la verdad. Sí, es decir, no cargar todo sobre los mafiosos que nos gobiernan ahora, sino con también la herencia de los mafiosos que gobernaron en la gestión anterior. Exacto. Bien, si te parece, vamos al sexto punto, que es este. Milei está en contra de la ciencia y por eso cerrará el CONICET. Va a cerrar el CONICET, entonces no va a haber más ciencia en la Argentina. Milei está en contra de los científicos. ¿Qué opinas? Bien, acá hay una primera falacia informativa. Él no dijo que va a cerrar el CONICET, sino que lo va a privatizar. Lo va a privatizar, o sea que la ciencia esté funcionando en manos privadas, que va a funcionar mucho más eficientemente, porque el CONICET, por ejemplo, y él ha hecho una comparación muy atractiva, tiene 35.000 empleados y la NASA 17.000. Pero fíjate vos, ¿no? Uno lanza cohetes a Marte y los otros, mira, es cierto, no todo el CONICET es así, pero a ver,
vos tenés, por empezar, 35.000 personas, de las cuales 4.000 es personal administrativo. O sea, ñoquis y burócratas que están ahí tomando mate. O sea, que vos tenés por cada investigador un administrativo. Bueno, el presupuesto del CONICET es al dólar oficial de 319 millones de dólares anuales, al dólar oficial. Hubo algunas, hay algunas investigaciones que financiamos entre todos que son insólitas. Tomo algunas, que supongo que las habrás leído. Sí, por ejemplo, lo único que te pido es que si tienen una muy mala palabra, ponerles puntos suspendidos, o sea, danos alguna pista, porque, a ver, fíjense esta paradoja, ¿no? Es decir, YouTube nos censura, nos puede censurar este video por leer los títulos de CONICET. Bueno, YouTube hay uno que tiene no es una mala palabra, pero sí una palabra desagradable. Pero entonces te voy a explicar de qué se trata la investigación. No, léenos hasta llegar a esa palabra. No. La investigación versa sobre la presunta homosexualidad de Batman. Ah, sí, lo he visto. Bueno, ese creo que sí se puede decir porque no sé si esa palabra es... El ano de Batman se llama. El ano dilatado de Batman, sí. ¿Dilatado? No me acordaba la palabra. Sí. Apuntes para una investigación sobre archivos de odio y borramiento de las disidencias sexogenéricas. Sí, lo tengo. Después, análisis sobre el filme infantil El Rey León. Sí. Después sobre la saga Star Wars. Sí. Después algunas sobre revistas que por lo menos eran de mi época, no sé si existen. Análisis sobre la revista Anteojito y Villiquen. Y después el que más me llamó la atención, además del de Batman, que ya de por sí me pareció, digo, pero la puta madre, estamos financiando a estos tipos. Pero además, hay otra investigación muy profunda que se dedica a analizar las letras de Ricardo Arjona, el cantante guatemalteco. ¿Sabías eso? ¿Lo habías escuchado? No. La letra de Ricardo Arjona. Pero es una joda esto. No te rías que me tiento. Me tiento. Bueno, entonces, a ver, por empezar, de existir esto en manos estatales tendría que ser sobre ciencias duras y no sobre estas payasadas. Segundo, está clarísimo que hay una superpoblación de investigadores y de personal administrativo infernal. Y el otro aspecto es que él no lo quiere cerrar, lo quiere privatizar para ahorrarle al Estado estos disparates que estamos financiando y para eficientizar la investigación, porque eso ocurre cada vez que un emprendimiento pasa a las manos privadas, por regla general. Después, bueno, tengo el sueldo de los investigadores, debo reconocer que no es un sueldo alto, pero no importa. En este momento oscilan los 160, 170 mil pesos. Tampoco es una dedicación full time. Vos estás en tu casa trabajando y después de un año de cobrar, qué sé yo, la beca, prestas tu tesis. O sea, seguís tu vida normal y mientras tanto cobrás para estudiar el ano de Batman. Mirá, te sumo algo, porque hay una comparación que hizo Javier Milei y también se la vi a Manuel Adorni sobre el tema de cuántos empleados tiene CONICET, entiendo que son 35.000, y cuántos tiene la NASA. La NASA tiene 17.000, o sea, estás hablando del 50%. La NASA tiene la mitad aproximadamente de empleados de lo que tiene el CONICET. Y bueno, supongo yo que las realizaciones de la NASA estarán un poco por encima de estas caricaturas vendidas como artículos científicos que vos estabas mencionando. Y si me permitís, yo me anticipé, te censuré porque yo había encontrado unos que son tremendos
Y pensé que vos habías encontrado esos también. Mirá, a ver, te los leo, pero yo ahora el que se va a censurar voy a ser yo, porque esto sí que es fuerte. Por ejemplo, aquí nos aparece un artículo que fue publicado por la Universidad Nacional de La Plata por una becaria de CONICET llamada Natalia Lorena Zorrilla, y el artículo se titula Las aventuras sadomasoquistas de un lion en cage, una lectura queer de la obra El mendigo Chupapé. Bien. Otra. Historieta anal, cuando el cómic nos abre el Q y nos gusta. Artículo publicado por Facundo Nazareno Saxe, que es el mismo de Batman, ¿eh? O sea, es el mismo que ha currado con Batman y ahora curra también con un artículo de las historietas anales. Bien, otro más, a ver, del mismo autor, Hacia un cuerpo marica, una reflexión situada sobre investigación, memoria queer, infancia sexo disidente y discursos de odio. Otro artículo del mismo autor, Porno, pensamientos sobre la pornografía gay de los 70 y los 80. Sí, pero eso es un activista, es un activista de la homosexualidad que financiamos que haga su activismo. Yo no sé, además tiene un fetiche con los cómics. Hay un fetiche sexual. Hay un fetiche sexual con los dibujitos animados. Tengo entendido que existen dibujitos eróticos para gente que ve, que consume ese material. Este es un fanático. Pero a mí lo que me llama la atención es, perdón, lo vamos a poner ¿es alguien que gana una beca o es alguien que está permanentemente renovando su beca? ¿Cómo es? Todos los años tiene una beca distinta. O sea, vive cobrando, es un empleado fijo. No es alguien que eventualmente fue ayudado para hacer una investigación. Todos los años son becas que duran años, ¿eh? Son becas que duran años. Y ahí vamos a poner en pantalla la imagen del sujeto en cuestión, ¿sí? Es un militante LGBT, como ustedes verán. Y bueno, él se dedica a escribir esto. El gran problema es que nosotros pagamos por esto, ¿bien? Nosotros con nuestros impuestos estamos pagando por esto. Te doy algún punto más. Mira del mismo autor, ¿eh? Y su fetiche con los cómics. Este se titula así: Si te gusta la leche, entonces tomala. 2 puntos. La aventura láctea de la Mujer Maravilla. No, pero además tiene un fetiche erótico con los superhéroes, evidentemente. Sí. ¿No? Y mira, de otro académico de CONICET, esta se llama Joana Cunín, y este artículo está titulado Masculinidad, agro y violencias, trabas, putos y tortas en el reino de la soja. Es un estudio sobre los trabas trabajando la soja, no sé muy bien, no lo he leído, debo confesarlo, pero ese es el título, ¿bien? Pagamos por este tipo de becarios de CONICET. Y otro de la misma, mira, los medio putos, masculinidades subalternas y dinámicas de género alternativas en la rural pampa húmeda argentina. Pero medios putos. O sea, no llega al extremo del otro, que es un exacerbado. Digamos que es no sé, no binario, qué sé yo. ¿Cómo sería alguien que es medio puto? Bueno, no quiero decir malas palabras. Género fluido será, género fluido. Quizás un día se levanta de una forma, un día se siente Batman, otro día se siente Robin, para seguir con la analogía, ¿no? No. Sería Gatúbela y Batman. Porque si muta de un sexo a otro, tenemos que incluir a la Mujer Maravilla, qué sé yo, ¿viste? Mira, y te leo 2 más y vamos si querés a otro punto, porque esto ya si no se hace muy largo. Te leo 2 más. Otra académica, se llama María Celeste Biancotti. Cuando decimos académica hay que ponerle muchas comillas claramente. Este se titula así, mira, saquen tetas y paren el culo. Técnicas corporales e ideal regulatorio de la feminidad en un taller de seducción femenina. Aparte siempre son títulos kilométricos, ¿viste? Son párrafos el título. Ahora, vos fíjate que si se privatiza el CONICET, los empresarios van a financiar emprendimientos serios
que puedan mejorar la calidad de vida del individuo para que ese descubrimiento o el desarrollo de algo concreto mejore la vida de la gente y después se pueda vender. Exacto. ¿No es cierto? Ningún empresario financiaría a un retardado para que estudie la sexualidad de los superamigos. O sea, lo estamos financiando nosotros. Cuando digo nosotros, me siento un poco culpable, pues yo como todos los días. Claro, Pero digo, claro. la gente que vive sin cloacas, que tiene que hacer sus necesidades en un balde, que no tiene agua caliente, que tiene que si llueve, se le vuela el techo o le llueve la casa. Gente que vive en condiciones paupérrimas. Así está la Argentina. Tenemos que estar financiando a estos energúmenos. Son unos ladrones. Son unos ladrones. 6 de cada 10 niños no comen en la Argentina todos los días. 6 de cada 10 niños no comen en Argentina todos los días, pero el dinero se le está poniendo al muchacho este que le gusta escribir sobre los superhéroes y el ano de Batman. ¿Bien? Y te tiro la última, que sé que a vos te gusta el fútbol. A ver qué opinas de esta. Este académico, entre comillas, se llama Gastón Julián Gil y ha escrito un artículo publicado que se titula así, mira, Fútbol y ritos de comensalidad. 2 puntos. El chori como referente de identidades masculinas en la Argentina. ¿Se refiere al chorizo, al choripán? Al choripán, sí. O es otro obsesionado con ahora con la sexualidad de los jugadores de fútbol. El choripán, imagínate un artículo sobre el choripán, el fútbol y la masculinidad argentina financiado con nuestros impuestos. ¿Qué tal? Vos sabés que me ganaste, porque yo me iba a dedicar a buscar 4 o 5 ejemplos, me ganaste por escándalo, porque lo que vos trajiste estaba fuera de programa. Es el momento más divertido del diálogo, te juro. Esto es para recortar y hacerlo un video independiente y lanzarlo aparte, te digo, porque esto es para morirse de risa directamente. Y después está y ya hubo una marcha del CONICET en repudio a Javier Milei, que todavía no fue a las elecciones. O sea, esto para decir, entre paréntesis, ya se está dando por sentado generalizadamente que Milei va a ganar las elecciones, cosa que celebro. Pero quiero decir, ¿cómo puede ser que cuando solamente se produjeron las primarias ya hay marchas de repudio? ¿Y cómo no va a haber marchas de repudio? Si esto se privatiza, a la inmensa mayoría de estos farsantes van a tener que trabajar. Claro. Van a tener que trabajar. Es incómodo levantarse a la mañana, del frío, cumplir un horario, ser eficiente. En fin. En fin. Bueno, mira, vamos al número 7, muy rápidamente. La dolarización disminuirá los salarios. Esta es una que se está escuchando también. Dolarizar va a hacer que los salarios caigan. Voy a brindar algunos datos. La mayoría de ellos están sacados de una investigación muy buena que hizo un youtuber que probablemente muchos conozcan, que se llama Tipito Enojado. Quienes quieran profundizar en el tema, vayan a ver el video sobre dolarización de Tipito Enojado, que está muy bueno y tiene grandes fuentes. Así que la mayor parte de los datos a continuación fueron tomados a su vez de la investigación que con todas las fuentes del caso están allí. Miren, muy rápidamente, a ver, por ejemplo, vamos a trabajar con 4 países, ¿bien? Panamá, empecemos con Panamá. Panamá dolarizó, Panamá no tiene banco central, la inflación anual de Panamá es de 2,9%, o sea, no llega al 3%. El salario mínimo en Panamá es $326. ¿Cuánto es en Argentina? $181, ¿bien? O sea, estamos hablando de prácticamente el doble. Casi el doble. Sí. Con los recursos que tiene Argentina comparados con Panamá. Exacto, con el tamaño que tiene además Argentina, los recursos. Ahora bien, el dato importante para comparar esto del salario mínimo es establecerlo en términos de la canasta básica familiar. En Panamá la canasta básica familiar te cuesta $287. O sea, con ese dinero,
con $287, alimentás a una familia de 4 personas y con tu salario mínimo todavía te queda dinero, porque el salario mínimo es 326, ¿bien? En Argentina, Claro. con el salario mínimo ni siquiera compras una canasta básica familiar, ¿bien? Ya no alcanza para eso. No Ahora, alcanza. mira este dato, el salario promedio. Claro, vamos a ver el salario en promedio. A principios de este año, en una de las zonas más ricas de Argentina, el salario promedio era de 247.000 pesos, o sea, $514. Bien, insisto, esto es en una de las zonas más ricas de Argentina. En Panamá, el salario promedio de una de las zonas más pujantes de Panamá es de $1.043, o sea, estamos hablando del doble. Te paso rápido otro caso que también dolarizó, El Salvador. La inflación anual en El Salvador es de 3.3%. El salario mínimo en comercio, servicios e industria es de $365, o sea, está por encima del salario mínimo de Panamá y, por supuesto, muy por encima del de Argentina. El Ahora, la doble. canasta, ¿perdón? El doble del de Argentina, justamente. El doble, justamente el doble, exacto. Ahora, la canasta básica en la zona urbana en El Salvador es de $250 y en la zona rural 188. O sea, te sobra bastante dinero y podés alimentar a una familia de 4 personas con un salario, con un salario básico en Argentina no te da para eso. Y el último punto, Ecuador. Mira, Ecuador es muy interesante porque antes de dolarizar el salario mínimo, o sea, en el año 1999, Ecuador dolariza en el año 2000. En el año 1999 el salario mínimo era de $8,48. ¿Bien? O sea, $8.48, menos de $9. Solo un año después de dolarizar, el salario mínimo pasó a $57. Pasaste de menos de $9 a $57 de salario mínimo en solo un año. Implicaste la ganancia. Exactamente. Un año después, un año más, 2 años después de la dolarización, saltó a más de $85, a más de $85. O sea, la multiplicaste ahora por 10. En solo 2 años multiplicaste el salario mínimo por 10. Hoy el salario mínimo en Ecuador es $450. El mejor salario mínimo antes de la dolarización fue el de 1980 y el número estaba en $143. O sea, antes de dolarizar, el mejor año fue 1980 y eso estaba en $143, con lo cual comprabas solo el 35% de la canasta básica de ese año. Hoy con $450 compras el 58% de la canasta básica. Entonces, a ver, la experiencia de países de nuestra región nos muestra que dolarizando el salario no baja, sino que sube incluso el salario mínimo, ¿bien? Entonces, eso es otro de los mitos que han usado para tratar de... Y son datos duros, pero déjame agregarte algo, sí. Porque el otro día escuchaba en un reportaje a Tenenbaum, que está enfermo con este aluvión de ideas, está desquiciado, desencajado. Le decía a un economista, que ahora no me acuerdo cuál era, famoso, a favor de la dolarización. O sea, con la dolarización va a haber un crecimiento, va a haber un desarrollo, va a haber esto. No. O sea, la dolarización te garantiza una estabilidad monetaria y una moneda fuerte. Para generar que la Argentina despegue, vos necesitas hacer un montón de reformas. No es que la dolarización es la reforma, es una de las tantas. Precisamente para que haya una disciplina fiscal, porque vos no podés emitir dólares. Y al dolarizar, tampoco tenés necesidad de tener Banco Central, porque la función del Banco Central es, entre otras cosas, imprimir el papel moneda. Y además, es un gesto de Milei en el siguiente sentido. Él se autorrecorta el poder. Porque si él tiene el Banco Central a su favor, puede disponer de la impresión de billetes para cualquier emprendimiento demagógico, para hacer plan platita, esto, aquello, lo otro, o disponer de lo que se le canta. Y algunos le han preguntado, bueno, pero entonces, mantener independiente el Banco Central y listo. Sí, pero cuando yo me vaya del poder viene otro y lo usa y volvemos otra vez a tener inflación. Con esto nos garantizamos que ningún demagogo tenga acceso a
envilecer el dinero de los argentinos para financiar presupuestos faraónicos que para lo único que conducen es para reventar el salario, sobre todo de los sectores más pobres. O sea, la dolarización es una herramienta entre muchas otras que hay que implementar. Y ahora bien... Y una sola cosa más. Sí. Yo escuché a uno de los críticos principales, que es Martín Tetaz, sí. Un radical tratando de ver cómo solucionar la inflación, ¿viste? Es como Barreda en el Ministerio de la Familia, qué sé yo, una cosa así, no. Bueno, para los que no saben y nos miran desde afuera, Barreda es un caso famoso de Argentina que mató a su mujer, a la suegra y a las 3 hijas. Estuvo preso 20 años, no me acuerdo. Él decía que lo que hay que hacer es mantener un banco central independiente. Maestro, tu partido gobernó en la gestión anterior, tu coalición, manoteó el Banco Central y llegamos a tener 54% de inflación anual. Y cuando tu partido gobernó sin la coalición de Cambiemos, llegamos a tener 5.000% de inflación anual. Entonces, estos mismos tipos que hicieron uso y abuso extremo del Banco Central, dicen, ahora vamos a hacer las cosas bien. Toda la vida gobernamos para la mierda. Y la Unión Cívica Radical particularmente está por cumplir 100 años sin terminar un mandato, de lo inútiles que han sido siempre. Han sido tan inútiles que ahora tienen siempre que alquilar un presidente, un candidato a presidente que no sea de su partido, porque su partido ya no tiene potencia política. Y siempre han manoteado el Banco Central. No, pero la próxima, yo confía en mí que yo no lo voy a mantener independiente. Bueno, la próxima... Como dice Javier, es imposible. El problema está en manos del problema. Exacto. Exactamente. No hay solución viable de esa manera. Exactamente. Mirá, y la próxima mentira, que es nuestro número 8, tiene que ver también con economía. Y dice más o menos así, también la hemos escuchado hasta el cansancio: con Milei habrá precarización laboral. ¿Qué opinas? Bueno, bien, vamos por partes. Argentina es uno de los países del mundo que tiene mayores derechos laborales, ¿no? Impuestos por Perón, que como es de público conocimiento, tomados en general de la Carta del Laboro de Mussoliniana. Entonces ahí, bueno, aparece un montón de derechos laborales. Entonces, por ejemplo, está el mito del aguinaldo. ¿Qué es el aguinaldo? Es una paga extra para las fiestas navideñas o religiosas que se hace. Eso es una mentira garrafal, porque ¿cómo funciona esto? Es para desmitificar. Primero que la gente que ya tiene derechos adquiridos, esos derechos que no son derechos, no se van a tocar, sino a partir de ahora, a partir de si se reforma la legislación laboral. Por ejemplo, yo tengo un empleado, el empleado me cuesta 100 pesos por año. Bien, lo reparto en 12 meses. Ahora, como tengo el aguinaldo, reparto los 100 pesos en 13 meses. Si yo quiero hacer demagogia, te pongo 3 aguinaldos más. Te reparto en 14 porciones los 100 pesos. No es que ganar más plata. Todos los empresarios tienen un cálculo por empleado y después lo dividen en función de cómo está hecha la ley. Claro. Por ejemplo, bien, Argentina tiene todos estos derechos contemplados, pero resulta que hay 6 millones que viven del sector privado. Fíjate vos, se habla de precarización laboral. Tengo un dato acá que es muy interesante. Hay 6 millones de personas que están en blanco. Sí. Y hay 5.6 millones de personas que están en negro. Casi la misma cantidad. cantidad. Este sistema, con todas las leyes que nos legó Perón y Evita. Y hay 28 millones de personas que dependen directa o indirectamente del Estado. Directamente es si sos ñoqui en el Estado, indirectamente es a través de un plan social. Bien, esa es la situación de Argentina, porque si el problema del bienestar de los trabajadores fuese una cuestión legal, Argentina sería la panacea para los trabajadores.
Y sin embargo, tenemos 50% de pobreza, 10% de indigencia y un promedio salarial de $180. Me gustaría saber en la escala mundial dónde estamos parados. No existimos. ¿Qué extranjero viene a vivir a la Argentina entusiasmado porque tenemos muy buenas leyes laborales? Nadie. Nadie. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Porque acá hay otro dato que tengo que me parece muy interesante. ¿Sabes cuánto es para el empleador la carga laboral de un empleado? ¿Cuánto? El 43% de lo que gana el empleado, o sea, si vos ganas 100 pesos, 43 pesos, el empleador lo tiene que pagar en diferentes menesteres sociales, sindicales, jubilación, bueno, todo. O sea, casi la mitad, casi la mitad de lo que te cuesta tener un empleado se lo tenés que pagar al Estado. Se lo tenés que pagar al Estado o a los sindicatos, que son organizaciones paraestatales, ¿no? Exacto. Con todos sindicalistas ricos. Entonces, si el empleador no tuviese esa carga laboral, primero, el empleado o bien ganaría más plata o el empleador podría contratar más empleados, porque tendría un excedente. Y más aún, lo haría en blanco. Y lo haría en blanco. Lo haría en blanco. Y además de eso, si vos, por ejemplo, quitás la indemnización, que es una cosa insólita, alguien que por X motivo no te sirve, lo tenés que conservar en el trabajo y gastar, y por ahí tener desbarajustes en tus propios ingresos, porque si lo echás, te funde con juicios millonarios. Entonces, ¿qué se hace? No se contrata gente. Al no contratarse gente, la gente entonces, ¿qué hace? Recurre al Estado porque está desempleada y pide plan social que se llama Plan Trabajar. Entonces el gobierno le paga un plan Trabajar y no trabaja, porque es sencillamente el nombre de estos planes demagógicos, y entonces existe el mito de que en la Argentina no hay desempleo. Claro. Porque todo el mundo trabaja. Eso es un verso, es una mentira. Mira, en los países limítrofes el salario mínimo es más del doble que el de Argentina. Sí. Esto es una nota que recogí de Obrante de marzo del 2023. O sea que con la devaluación, esta diferencia es mucho más grande. Claro. Entonces, ya que tenemos tantas leyes tan simpáticas y tan buenas, yo no sé por qué en Argentina existen en este momento 141 planes sociales. El gasto en planes sociales supera 3.000 millones de pesos diarios. Diarios. Pero a mí me interesa esto. Una vez leí un artículo de Mariano Grondona, un histórico pensador que escribía en La Nación, y hablaba de gente que votaba por los pies. Y la gente que vota con los pies, es decir, a donde se va a vivir para progresar, no es a los países como el nuestro que están llenos de leyes muy simpáticas y supuestamente benefactoras con el Estado presente, con justicia social, redistribución del ingreso, aguinaldo, esto, el otro, indemnización. No vienen acá. Y esto no va por orden de prelación. Los 10 países son 10 países con economía capitalista, pocas leyes laborales, flexibilidad contractual. Son Canadá, Estados Unidos, Australia, Alemania, Reino Unido, Japón, Suiza, Singapur, Francia, Nueva Zelanda. Y después está el otro tema, el éxodo de argentinos que se van. Claro. ¿Por qué se van si estamos re bien protegidos por las leyes laborales? ¿Cómo me voy a ir a un país que no me protege laboralmente? Sí, claro. Los países crecen cuando hay inversión. No crecen porque vos inventes leyes simpáticas que supuestamente le van a solucionar la vida y lo único que hacen es cagarle la vida al trabajador y al empleador, porque no le permite progresar.
Ujú, ujú. No, y aparte todo este verso de se viene la precarización laboral si gana Milei, pero por favor, tenés prácticamente el 50% del empleo privado, del empleo que produce realmente riqueza, que es el del sector privado, prácticamente el 50% lo tenés en una situación de irregularidad, con lo cual todas esas leyes laborales no se aplican en ellos. O sea, ya a la mitad del trabajador, de los trabajadores privados, no se les pueden aplicar ninguna ley laboral. ¿Por qué? Porque están en una situación de informalidad total. ¿Por qué? Porque esas leyes no se pueden cumplir. Porque no se pueden cumplir. Porque nadie está Claro. dispuesto realmente a cumplirlas. Porque el costo de cumplirlas es altísimo. Sí, Entonces, o no contratás o contratás gente en una situación de irregularidad. mira, está comprobado, ha hecho un estudio, una de las personas que ha investigado muy bien y sugiero que probablemente debe estar seguramente en YouTube, que ha hecho un buen trabajo sobre esto, Gustavo Lázari, un Mm, economista. ujú, Eh, Él llega a la conclusión, y todos los empresarios que conozco me dicen exactamente lo mismo, si mm, yo cumpliese con la mm, totalidad de las leyes que me son impuestas, mm, yo tengo que cerrar mi negocio. No existe ninguna posibilidad de que si yo tengo que cumplir con todo lo que me es impuesto como paraíso para los trabajadores, mm, me fundo. No hay ninguna posibilidad. Tengo que evadir necesariamente, mm, supervivir de manera superviviente. Es un hecho, es un dato. ¿eh? sí, Y todos los jóvenes, y vi informes, por día promedio, según los años, se van 50 jóvenes a estos países. Bueno, muchos se van a España por una cuestión idiomática. El ujú, caso argentino no es exactamente, no es que se van a Suiza, pero mm, yo leí a dónde van la inmensa mayoría de los que anhelan otro futuro, pero mm, a escala global, no solamente al caso argentino, ¿no? sí, Bueno, se van a países donde tienen menos derechos, sí, sí. precisamente, a vivir mejor, a vivir mejor. Bien, entonces pasamos a la mentira número 9. Mira, la mentira número 9 dice así. Esta también se extendió en los últimos días. No vas a poder comerciar con países como China si gana Javier Milei. Claro, Milei en una entrevista dijo que si él gana la presidencia, no va a ser trato entre el Estado argentino y el Estado chino. No va a tener una política exterior pro-China, sino que sus aliados van a ser otro tipo de países como, por ejemplo, los Estados Unidos. Bien, entonces agarraron los medios de comunicación de esto para generar terror en la gente, diciéndoles, se va a cerrar el comercio con China, no vas a poder comerciar con China. Entonces, el libertario Javier Milei va a coartar tu libertad económica, él que se dice libertario, pero no te va a permitir comerciar con los comunistas porque a él no le gustan los comunistas. Entonces, con eso han jugado los periodistas en los últimos días y esto es muy fácil de desmentir. Lo que Javier Milei dijo no es que los individuos no van a poder comerciar con China, es que el Estado argentino no va a comerciar con China en calidad de Estado. No va a tener una política pro-China como lo ha venido teniendo el kirchnerismo, fundamentalmente en los últimos 20 años. Ahora, los individuos tienen garantizada su libertad individual de poder comerciar con quien ellos quieran, sobre todo en un gobierno de un libertario como de un gobierno eventual de un libertario como es el caso de Milei. Ahora, dicho esto, sí me parece interesante dar algún dato sobre la relación Argentina-China. Mira esto, en el año 2003, o sea, cuando asume el kirchnerismo, Argentina exportaba 2.500 millones de dólares a China e importaba 700 millones. O sea, salía significativamente más dinero de acá de lo que nos entraba por la relación comercial con China. Esto en el año 2003. Ahora, en el año 2022, en cambio, se exportaron 7.900 millones de dólares, pero se importaron 17.500 millones.
O sea, pasaste de una importación equivalente a 700 millones en el año 2003 a una importación equivalente a 17.500 millones de dólares en el año 2022, cuando tus exportaciones representan apenas 7.900 millones, o sea, menos de la mitad. ¿Esto qué significa? Significa que Argentina no hace grandes negocios con China, no es muy conveniente porque se está saliendo dólar del sistema argentino para pagar las transacciones con China en mucha mayor cuantía de lo que te entra por las exportaciones que le estás dando a China. Y eso porque, entre otras cosas, por un motivo muy simple de entender, que es que lo que Argentina le vende a China es pura materia prima, es puro agro, es soja, ¿sí? Es puro agro. En cambio, lo que China le vende a Argentina son productos industriales, productos con mucha mano de obra, con mucho trabajo humano, que evidentemente genera otro tipo de ingresos. Entonces, para aquellos que están desquiciados como, ¿cómo vamos a vivir si no comerciamos con los chinos? Pero estos números te muestran que no sacamos gran tajada como nación de nuestro comercio con China. Y mucho menos tajada sacamos a nivel político, visto y considerando que le hemos cedido territorio nacional al Estado chino para que instalen bases de dudosa actividad. Por ejemplo, en el año 2014, Cristina Kirchner le entregó al gobierno chino 200 hectáreas de la localidad neuquina de Bajada del Agrio por 50 años. O sea, por 50 años, por 5 décadas, hay 200 hectáreas que forman parte del territorio argentino, pero que ahora no es más territorio argentino, sino que eso es territorio tan chino como puede ser Pekín. Eso es soberanía china. Argentina no entra, no sabe muy bien qué es lo que pasa ahí. Los vecinos de la zona han informado a los medios de comunicación que se acercan y la policía los expulsa porque les dicen esto no es más territorio argentino. Muy bien. Y esto está en Neuquén. Entonces, otra vez, ¿qué significa que Javier Milei corte relaciones entre los estados? ¿Significa que los individuos, si quieren, no van a poder seguir vendiendo, comprando a China? No, sí lo van a poder hacer, pero no se va a entregar más soberanía a China. Lo que él le dice, para que quede claro, es que él no va a tener relaciones diplomáticas con China, porque el Estado argentino tampoco va a tener relaciones comerciales porque se va a promover la iniciativa privada y el Estado va a salir del medio, va a sacar las retenciones, va a darle la posibilidad al comerciante transnacional a poder desenvolverse sin que el Estado le esté robando parte de su trabajo y de sus ingresos. Que dicho sea de paso, siempre te roba cuando ganás. Si el campo tiene una sequía o una lluvia que te destruye tantos meses de esfuerzo y no podés cosechar, ahí el Estado nada, no, ahí sí que no te subsidia. Ya que somos un Estado que tan propenso al subsidio. Así que claro, bueno, eso es. Si querés, vamos entonces a nuestra última mentira, que es casi un bonus. Bueno, es casi una frivolidad, pero me parece importante porque el otro día un periodista argentino, Reato, me hizo escuchar me hizo una nota y me hizo escuchar un audio de un editorial del periodista Carlos Pañi, diciendo que Javier Milei me tiene que demostrar a mí que está psiquiátricamente sano. Algo así, más o menos. Como tratándolo de loco, como tratándolo de una persona que no está en su sano juicio. Primero quiero decir que esa insanía también se la atribuían todos los medios del establishment a Trump y a Bolsonaro. Sí. Primer punto. Después gobernaron de manera impecable y Bolsonaro solo contra el Foro de San Pablo perdió por 1 punto contra el convicto Lula. Y te sumo algo. Y te sumo algo, mientras todos los países del mundo prácticamente, excusándose en el coronavirus, estaban experimentando grandes alzas de inflación, Bolsonaro cerró su mandato con deflación. ¿Bien? O sea, hizo un trabajo impecable, pero la prensa te quería hacer creer que estaba loco, como bien decís. Y Trump hizo un excelente gobierno. Yo creo que manejó mal la pandemia, probablemente eso le repercutió en contra en su reelección, pero ya es, a pesar de la persecución judicial que padece,
ya es sindicado como muy posiblemente el futuro presidente norteamericano. Ahora, primero, yo siento respeto por Pañi, me parece un gran analista político, pero que yo sepa, Milei no tiene que darle ninguna credencial de buena conducta, ni a él ni a nadie. Segundo punto, y esto es interesante, viste que dicen que es violento, que es un tipo impulsivo, agresivo, etcétera. Ahora que está tan de moda las denuncias de las mujeres contra sus exparejas, y él ha tenido parejas, algunas famosas, ninguna jamás salió a hablar mal de Milei. Ninguna dijo que era agresivo, ninguna dijo que era misógino, ninguna dijo que era violento, ninguna dijo que era maltratador, por sindicar simplemente a la gente que ha compartido con él intimidad y afectividad, y que después se rompió. Y es muy por diferentes motivos ese vínculo, y es muy propenso que queden resentimientos, y que cuando quedan esos resentimientos, tu expareja habla mal de vos. Eso es muy habitual, sobre todo en estas instancias de feminismo. Sería, pero para hacerse una panzada. Nadie ha dicho absolutamente eso jamás. Sí. No se le conoce una sola ocasión de haber tenido algún episodio violento con alguien. Sí, discusiones acaloradas y apasionadas, pero eso es todo. Yo te diría lo siguiente. Está claro que Javier tiene rasgos impulsivos y pasionales en todo sentido. Tanto como cuando se enoja en un debate con el tipo que tiene enfrente en televisión, como cuando se conmueve y se emociona recordando algo. Porque lo que Pañi decía, y es ahí donde le atribuía un cierto desequilibrio emocional, es cuando él le agradece a Fantino. Yo no vi la imagen, escuché, no vi la imagen de ese reportaje. Escuché simplemente el comentario de Pañi, que él le agradece a Fantino y se emociona al recordar a Mauro Viale porque fue el primero que le dio pantalla. Y Fantino, con su repercusión, al llevarlo y al bancarlo, es el que amplificó esa pantalla. Entonces, una persona que ha padecido y padece campaña de prensa por todo concepto, que le ganó solo, con un puñado de militantes, sí, casi sin experiencia, a los dos aparatos tremendos, hegemónicos de toda la Argentina, que manejan intendencias, que manejan gobernaciones, que vuelcan el dinero público para hacer clientelismo, sin un centavo. Es el único candidato que no puso propaganda en Internet, por ejemplo. Le ganó a todos ellos. Si yo no vi la nota, pero sí recojo el comentario de Pañi, que esté emocionado ante semejante epopeya, y que quiera ser agradecido con aquellos que le dieron el espacio, que le negaron los demás, y que lo siguen tratando con el aprecio que le trataron siempre. Ahora, muchos que eran periodistas amables con él, se han dado vuelta como una media, y el caso emblemático, Viviana Canosa. Digamos, yo lo único que vi es una persona, según el comentario, que se sensibilizó, que fue agradecido, y tiene motivos para estar sensible, porque está viviendo un vértigo tremendo. Sí. Lo que yo creo es que Milei es un tipo que se olvida que está en televisión. Y eso es lo que lo torna tan creíble. Porque el que está en televisión está quietito, mira la cámara, sonríe. El político, sobre todo, tiene que decir esto, tiene que decir lo otro. Yo escuché al periodista Levinas, periodista de izquierda, progre, decir, él no piensa como Javier, pero decir, ¿sabes por qué lo votó la gente para mí? Y yo me parece, entre otras cosas, no sé si la gente, pero mucha gente, que Milei es creíble. Él lo que piensa y lo que dice y cómo actúa es muy natural. Te gustará o no su estilo. En cambio, vos escuchás a Massa, a Patricia Burri, están todos programaditos con el mismo cassette. Todos hablan con el mismo tono, todos y se nota, es artificial. Entonces, ¿qué dice Levinas? Dice,
la gente lo ve y dice, este tipo no me quiere cagar. No sé si sus ideas son buenas o malas, mucha gente, pero este tipo no me quiere cagar. Yo lo noto sincero. Y entonces, dentro de esa sinceridad extrema que puede tener, donde él se olvida que está en un medio público o hace caso omiso a eso, y bueno, se puede haber, en este caso, emocionado, y eso amerita que él le rinda a un periodista un examen psiquiátrico, que además Panino es psicólogo. O sea, hay una exageración tremenda. A ver, le están pidiendo cosas, Sí. se le está buscando todo a Javier. Sí, se le está buscando todo. Ahora, Macri, que tiene los chakras armonizados porque hace yoga, fue un pésimo presidente. Alberto Fernández, que habla sereno, pausado, psicoanalizado, ribotrilizado, ha sido una catástrofe. Es decir, entonces, la gente se hartó de los buenos, que no son buenos. Se hartó de los actores que parodian de buenos. Mira, y sumo algo más. Alberto Fernández tiene videos donde se quiere agarrar a las trompadas con gente en la calle. Sí, lo he visto, sí. Claro, o sea, tiene videos donde se quiere agarrar a las trompadas con gente en la calle, y ¿por qué no se le pidió en su momento un test psiquiátrico? Patricia Bullrich está conceptuada como alcohólica. ¿Por qué no se le pide un test de alcoholemia, por ejemplo, y no se le hace un seguimiento a ver qué relación tiene con la bebida? Porque así como no queremos un presidente loco como Javier Milei, bueno, probablemente tampoco la gente quiera una presidente alcohólica. Y lo que se dice sobre ella es que es adicta justamente al trago. Y si la cosa va de lo que se dice, y bueno, pues ¿por qué no pedimos entonces un test en este sentido? Y te digo más todavía, es un secreto a voces que en el mundo de la política, de este tipo de nivel, lo que florece por todas partes es la droga dura. ¿Por qué no empezamos a pedir test narcóticos? Por ejemplo, ¿por qué no pedimos para el señor Kicillof, que hay algunos videos ahí donde lo muestran haciendo algunos gestos muy, muy raros, mandibuleando, con los ojos bastante desorbitados, con el cuerpo totalmente rígido? ¿Por qué Pañi no le pide a Kicillof un test de narcóticos? Una relojopía. Por ejemplo. Por ejemplo. Sí. ¿Por qué no le pide este tipo de tests a Massa? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Si se sabe muy bien que en esas alturas de la política estos tipos, para poder vivir la vorágine de una campaña como esta, estos tipos muchas veces están pasados. Y te digo más, volviendo a Patricia Bullrich, está bien, esto fue hace mucho tiempo, pero Patricia Bullrich participó de una organización criminal y homicida que se dedicaba al secuestro, al crimen. El otro día vi un video que me impactó, porque yo nunca la había escuchado así. No sé de cuándo es. No era un video viejo, lo vi en las redes. Wiñaski, el hijo, no el padre, le preguntó por su pasado en Montoneros, y le preguntó si sabe armar bombas, y confesó que había armado bombas. Wow. Digo, ¿quién es el violento? ¿El que se enfervoriza en una discusión acalorada y eleva la voz y entonces, o alguien que osó participar de una organización que todos los días mataba gente y era integrante? Está bien, una organización después se habrá readaptado, pero a ver, alguien que tiene esa naturaleza, bueno, vaya, me parece, ¿a quién habría que hacerle el test psicológico? ¿Quién lo merece? Sí. Una organización decía que para ir escalando, uno, por ejemplo, tenía que robarle el arma a un policía y matarlo, por ejemplo. Claro. Y esto te garantizaba poder subir en el escalafón. Bueno, nunca sabremos si Patricia Bullrich habrá matado a alguien o no, pero bueno, según sus propias palabras, y vos estás contando, armar bombas sabía. Armar bombas sabía. Lo dijo.
¿Y para qué se arma una bomba? No estamos hablando de la bomba de agua de carnaval, sino para usarlas contra alguien o contra algo, para ejercer un atentado contra la propiedad privada o contra un ser humano. Pero además, aunque ella no haya matado a nadie, probablemente no. Yo nunca leí, nosotros hemos estudiado mucho los 70s y no ha tenido un protagonismo mayúsculo, ¿no? No. De todas maneras, vos participás de una organización. A ver, si nosotros nos ponemos de acuerdo entre 4 o 5 para robar un banco, hay uno que hace la inteligencia, otro que tiene el auto para salir disparando, hay otro que apunta con el arma y hay otro que va a la bóveda y saca la plata. Técnicamente, el que va a la bóveda y saca la plata es el que está robando materialmente, pero todos participan de lo mismo, todos convalidan lo mismo. Entonces, si yo estoy en una organización que mata a que mata al otro, que secuestra a aquel, que pone una bomba allá, independientemente de que mi participación sea de mayor o menor envergadura, estoy metido ahí adentro. Es decir, soy un delincuente. Bueno, sí, fue hace muchos años, no quiero machacar con esto, pero lo que quiero decir es, se le está pidiendo demasiado a Javier. Se le están ¿sabes? Debe tener pinchado todo, y no lo pueden agarrar. Por algo será porque ha tenido una vida dentro de la ley, transparente, no tuvo nunca una riña con nadie, ni callejera, no tuvo ningún problema con ninguna de sus exnovias, siempre vivió del sector privado, ha hecho algunos trabajos algunas veces para algunos políticos, técnicos, de orden técnico, como cualquier consultor. Bueno, y se le está pidiendo demasiado, ¿no? Se le está pidiendo demasiado. Sí, mira, acá justo estoy viendo un diario Perfil que dicen que el nombre de guerra de Patricia Bullrich era Tatiana, bien. Y bueno, que ha tenido muchos... Yo tenía otra información, que era Carolina Serrano, su nombre de guerra. Acá esto por lo menos lo informa Perfil en una nota que habla sobre los novios montoneros de Bullrich. Cosa que también sería interesante para un test psicológico, es decir, haber tenido novios que participaban también de organizaciones terroristas. Digo, a mí no se me cruzaría por la cabeza formar pareja con una persona que se dedica a la delincuencia guerrillera. Y creo que una persona que busca un novio de esas características muy bien de la cabeza no debe estar, y muy pacifista tampoco debe ser. Pero bueno, así están dados las cosas. Javier Milei es el violento y el loco que tiene que someterse a un test psiquiátrico, y el resto de los candidatos serán personas seguramente muy cuerdas y muy pacíficas. ¿Por qué no le pidieron un test psiquiátrico a De la Rúa? Claro. Por ejemplo, porque se mofaban de que estaba en una situación donde vivía paralelo a la realidad, que estaba perdido, que estaba ido. ¿Por qué no se le pidió un test psiquiátrico a Cristina cuando muchas veces dio, además de ser una delincuente, dio evidencias de tener desequilibrios emocionales, y gobernó cuatro periodos presidenciales? Porque hoy, para mí, sigue siendo la presidente. Alberto Fernández es el que le hace el café ahí en la Casa Rosada. Ese es el lacayo menor. Pero bueno, nada. Bien. Me parece que esto forma parte de la exigencia extrema que se le pide a alguien a quien no se le conoce un hecho de corrupción, no se le conoce un hecho de violencia, que tiene un programa ideológico muy claro, que entre otras de sus propuestas, que no contamos porque no, era quitarle la pauta a los periodistas. Por eso también o sea, a ver, le va a quitar la pauta al periodismo, va a quitar un montón de ministerios, le va a quitar la joda a los ladrones de la cultura, le va a quitar la joda esto incluye cantantes y actores, le va a quitar el curro a los que estudian el ano de Batman. Está tocando un montón de intereses. Entonces es el enemigo número 1 de la casta. Que puede ser periodística, artística, política o de otro orden. Así es, así es. Y el empresariado prebendario,
que es el que recibe subsidios y además le está quitando negocio al curro, así se dice en Argentina, al negociado de la obra pública. No es que no va a haber obra pública, la va a privatizar. Exacto. Entonces, ¿cuántos intereses está tocando del puñado de oligarcas que hicieron de la Argentina un negocio multimillonario sin riesgo para unos vivos y una miseria gigantesca para la mayoría de la población? Ahí está. Bueno, fueron las 10 mentiras más resonantes de estas últimas semanas que hemos desmentido una a una para todos ustedes. Así que hasta acá llega el video, Nico. Gracias por la participación y bueno.